Hola, muy buenas tardes, ya sea mañana o noche también, dependiendo del horario en donde se encuentre viendo nuestro proyecto. Nosotros somos el equipo 4 en la clase de administración de la carrera de Derecho del cuarto semestre en la Universidad Panamericana. Nos acompañan para este proyecto Alan Porcayo, Jesús Chaidez, Rodrigo Hernández, María Barreda y Alejandro Valtierra. Fernando Escamilla, servidor. Y Fernando Escamilla, su servidor. Estamos muy emocionados por presentarles este proyecto con una mega investigación sobre el tema de Amazon. Ahorita vamos a entrar bien a detalles, pero va a haber, licenciado, que vale la pena. Sí, justo se va a dividir en hechos clave, para después pasar a hablar un poco acerca de los problemas y las soluciones alternativas que encontramos como equipo para finalizar respondiendo a unas preguntas. Va a estar interesante esto, va a estar muy bueno, vamos a discutir a fondo el caso que se nos planteó. Entonces, vamos a empezar con este tema, ¿no? Jesús Chaidez creo que tiene los hechos clave. Vamos a empezar a introducirnos al tema. Amazon, entremos a detalle. Bien, pues empezamos con los hechos clave, que es el impacto del COVID-19 en Amazon. La OMS declaró la enfermedad del COVID-19 como pandemia el 11 de marzo del 2020. Todos fuimos muy afectados en esa pandemia, pero también hubo varias empresas que se beneficiaron de ello. Una de ellas fue Amazon, que tuvieron unas ventas minoristas que aumentaron a un nivel récord durante la pandemia, lo que supuso una ganancia de más de 6,000 millones de dólares para Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del CEO, mundo. ¿no? Principal el de CEO Amazon. principal Qué de envidia, Amazon. ¿no? Ganar 6,000 millones de dólares. Qué envidia. ¿Es el hombre más rico del mundo ahorita? Si no, me No, ahorita ya no. Creo que ¿Ya no? Ya no. ¿Hace cuánto ya no? Elon Musk. Ya tiene rato, Sí. ya unos 2 años que ya no. Ah, Sí. Más o menos. A mí me parece que ese Elon Musk, no sé cómo se pronuncia, ya le ganó. ¿Ya le ganó? Sí. Con Sí, con SpaceX todo. y todas las ventas Tesla. que ha tenido Está como el tercero, según yo es Elon Musk, luego el de Oracle y luego Jeff Bezos. Ah, pues es interesante. Bien. Qué interesante. Justamente saber. está también generados. este tema Buen dato, compañero. de ver cómo se enriquecían los altos mandos de estas empresas a costa de las personas que tenían que arriesgar su vida dentro de la pandemia para poder sacar adelante, pues ahora sí, sus vidas, ¿no? Claro, qué Literalmente, interesante, compañero. pues es eso, ¿no? Ahorita entraremos más a detalle sobre eso, pero interesante, ¿no? Interesante, bien. Seguimos. Para hacer frente a la creciente demanda, Amazon anunció una nueva campaña de contratación para sus almacenes y red de distribución. Perfecto. Y justamente entramos, perdón, te interrumpí. No, justo te iba a pedir que hablaras un poco sobre las preocupaciones que los trabajadores tenían respecto de esta creciente, pues ahora sí que demanda, ¿no? Que por eso Amazon contrató más trabajadores poniéndolos en riesgo en esta Sí, pandemia. preocupaciones fundadas y yo creo Y obviamente esas preocupaciones crean una inestabilidad en la compañía sí, y no pueden generar en sí mucho. Buenos resultados, ¿no? no pueden generar lo que lo que estaban acostumbrados a generar, porque claramente nadie se esperaba esta pandemia, ¿no? Desde que salió la primera noticia, yo me acuerdo perfectamente cómo lo viví, uno pensaba que nunca iban a cancelar. Iban a ser 2 semanas. 2 semanas, yo me acuerdo estar con mi familia, todos comprando boletos para ver a Rey. No, se va a acabar en 2 semanas y vamos a ver a Rey. Problemas, Semana Santa No, se se va a adelantó acabar. rico, pero no. Ya no le regresamos. A 2 semanas todos dijimos, un break de la escuela, de la chamba, ¿no? De todo. Pues todas estas consecuencias que generó, justamente nunca las imaginamos y es por eso que estando dentro, estando inmiscuidos y estando en el ojo del huracán de esta pandemia, es que estas preocupaciones de los trabajadores empezaron a surgir justamente, como les decía, yo creo que son preocupaciones que los trabajadores tenían perfectamente fundadas. No creo que, a menos de que alguien me debata, pues creo que sería impensable, pero bueno, no vamos a entrar a que los empleados existentes que estaban dentro de Amazon expresaron la preocupación acerca de una contratación adicional de personal que profundizara los problemas de seguridad en el lugar de trabajo, ¿no? Los trabajadores de almacén exigieron más equipo de protección y pago del riesgo, que es lo que se le conoce como hazard pay, por trabajador en condiciones peligrosas. No me interrumpa, yo estoy totalmente de acuerdo con esta exigencia. Pero si usted fuera el patrón, ¿qué diría? Oye, yo me estoy arriesgando igual, no me estoy arriesgando igual,
yo les tengo que gastar más para equipos de protección, Sí, tengo pero que asumir siendo esa realistas, Jeff pérdida. Bezos no se estaba arriesgando. Él estaba en su casa. Yo tengo Él estaba en Italia, seguramente. Yo en tengo, su yate. yo tengo que Echándose arriesgar. una para el Spritz, bro. Exacto. Yo tengo Y que. como trabajador, ¿cómo puede uno ver a su, no sé, tal vez el que está más arriba de la pirámide laboral, ¿Cómo puede ver en a sus Italia empleados? descansando, mientras uno está cuidando a su familia, trabajando como loco, tratando de no contagiarse, arriesgando tanto y al mismo tiempo siendo pobre? Pero aparte, ¿no te conviene como fundador de la empresa o como CEO pues no proteger a tus empleados? O sea, finalmente son riesgos y si los empleados se van enfermando poco a poco, pues te vas quedando sin personal, ¿no? Tienes que Entonces, crear una Justamente, estabilidad ahí en el tienes que trabajo. crear una estabilidad, pero uno, tomando la visión del punto de vista del patrón, tú no les puedes impedir que ellos hagan su vida. ¿Qué tal si uno sale de fiesta, otro se va al súper y tú estás solventando esos gastos de protección porque ellos tampoco están teniendo el debido cuidado? No es bueno, es un debate que podemos tener también más Desde adelante, ese punto de vista, estoy de acuerdo con pero... me gustaría abordar este Pero tema. creo que sí, dentro de todas las empresas, también justamente viéndolo desde el punto de vista de nuestra carrera, creo que no estábamos preparados y no había legislación alguna que previniera el hecho de que un mínimo de seguridad para el tema de los contagios, ¿no? Exacto. Oye, este es el mínimo que yo te exijo por ley que se tenga de cuidados en esta empresa. Eso no había, ¿no? Teníamos un vacío legal en ese aspecto y es por eso que se tuvo que improvisar muchas Es veces. que claro, pues nos estamos viendo hablando de que pues, el principio básico de que si aumentan tus ventas, debes aumentar también tu producción en esto. Así que entonces, pero ignoraban el hecho de la pandemia. No había antecedentes. Era un de vacío, esto. no había antecedente alguno. Creo que desde la peste negra, ¿no? Puede ser. Puede ser. Eso, No, ya te fuiste muy atrás, compañero. No, es broma. Pero sí, y con toda la tecnología que tenemos ahorita y todos los avances médicos, también se esperaba claramente que pudiéramos salir rápido. Ya vimos que fue, creo que tiempo récord el tiempo en el que sacaron la vacuna, pero aún así tardaron mucho tiempo y hubo muchas pérdidas de vidas, de trabajos, de todo, ¿no? De absolutamente todo. Y estas cosas que las empresas se tuvieron que adaptar en su administración, en su organización, ya no era lo mismo, ya no había el mismo ambiente laboral, ya uno no podía garantizar ese tipo de cosas. Y este tema también del seguro, el hazard pay que exigían los trabajadores de almacén, pues totalmente válido. Y volvemos al punto de que tú como patrón, oye, es que no hay nada que me exija como un mínimo darte esto, ¿no? Pero siento que es una petición fundada que los trabajadores tuvieron que pedir y me parece totalmente correcto esta preocupación. También la opción de 2 semanas de baja por enfermedad remunerada solamente estaba disponible para los trabajadores con COVID-19 positivo o aquellos que habían sido puestos dentro de una cuarentena. Y otros trabajadores podían tomar el tiempo libre ilimitado en abril de 2020, pero no se les pagaría, obligándoles aquí muy sensiblemente a correr el riesgo. O sea, qué sensibilidad tener que decirle, oye, tú puedes tener el tiempo libre ilimitado que quieras, pero tu salario no lo vas a tener. Entonces ahí les estabas poniendo en una posición... Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared, les estabas poniendo en una posición en la que tenían que elegir su salario, la pérdida de su salario, o su bienestar, su salud, ¿no? Claro. Algo muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. tú tienes una familia, tú tienes gastos que solventar y te ponen a elegir entre tu salud o tu pago de salario. Es que es un círculo vicioso. Si me enfermo no puedo trabajar, pero si no trabajo no puedo solventar mis gastos. Acabas arriesgando tu salud, aunque claramente te vas a enfermar, ¿no? Estando en eso... Sí, claro, pero no solo arriesgas tu salud. Arriesgas también la de los demás. Sí, compañero. En tu casa. En tu casa. Y se vuelve una cadena, ¿no? Una cadena, y es por eso que también los contagios, saliéndonos un poquito del tema, los contagios por eso se propagaron tanto y hubo tantas cosas que surgieron por el tema de, no, pues es que yo tengo que trabajar, pero tienes a tu hijo que iba a la escuela y iba en los... Era un contagio masivo, y es también por eso que los trabajadores exigían ese tipo de medidas, ¿no? Claro, sí. Los trabajadores se sentían inseguros debido al hacinamiento, ¿no? Que es Sí. cuando muchas personas se juntan dentro de un mismo lugar, y más en estas situaciones de pandemia y de contagio.
Entonces, la falta de suministros sanitarios y la dificultad para seguir el distanciamiento social en los almacenes pues, propició todo esto. Claro. Y conforme lo que dice Fernando, y los despidos, también hubo muchos despidos y muchas protestas. Y uno de los casos que sonó mucho en esa empresa fue de Christian Small, que fue despedido en marzo de 2020 por supuestamente organizar una protesta de trabajadores contra la falta de cierre del centro de cumplimiento de JFK 8, que es un Ahí en almacén Staten ahí Island, en ¿no? Staten Island. Claro. Exacto. Claro. Después de casos positivos de COVID-19, Sí me acuerdo de haber escuchado esa noticia, pero Fue- la memoria me falla. Sí fue resonante. fue... sí. Sí, yo claro que lo En su escuché. momento. Me acuerdo de haber abierto el periódico justo y haberlo leído, me impactó muchísimo. Ujú. Muy bien. Fue, imagínate que por querer velar por tu seguridad como trabajador, te acaben despidiendo, ¿no? Pero totalmente Claro. Smalls fue despedido por violar las pautas del distanciamiento social Ah, ¿en y serio? poner en riesgo a otros trabajadores. Ok. Y entonces Small planeó emprender acciones legales por el despido injustificado, argumentando que Amazon se saltó el debido proceso de 3 pasos para las terminaciones. ¿Ok? Y las autoridades de la ciudad y el estado de Nueva York cuestionaron el despido de Smalls y las condiciones de trabajo que tenían ahí Bueno. en ese almacén de Amazon. Bueno, mínimo lo respaldó, ¿no? Las autoridades y el Estado lo respaldó. ¿no? El Exactamente. alcalde Bill de Blasio, creo que era. Ok, creo que sí. Sí, Y sí. el fiscal, que no me acuerdo de su nombre, por ahí si alguno se acuerda. Ah, sí, creo que era Leticia James, una cosa así. Sí, pues, Claro, bueno, Leticia. buena noticia que lo respaldaron mínimo, ¿no? Fíjate, este despido. Y, Pues sí, es que porque la imagínate verdad, intentar también conseguir trabajo en medio de una pandemia, ¿no? Está Todo difícil. tan difícil, complicado que imposible. despiden por intentar hacer valer o romper el Ujú. distanciamiento social, ¿no? Pero Y bueno, también a él, después de Smalls, también fueron despedidos Marin Costa y Emily Cunningham, que por cubrir una transmisión en vivo de una protesta por enfermedad que se llamaba Calling Sick en abril de 2020. es un Justo, poco contradictorio, ¿no? claro. No queda- Protestas, pero estás en contra de los contagios, Exacto. pero te juntas a protestar. ¿Cómo es Digo, posible? lo dejo sobre la mesa, ¿no? Para pensar. Un cinismo muy grande, ¿no? Cinismo, más que Cinismo, nada. cinismo de los patrones. Este tema me hace preguntarme cuál fue la respuesta de Amazon y las reacciones en cuanto a todo este gran problema que se generó. Pues sí. Bueno, contestando a tu pregunta, Amazon negó todas las acusaciones de condiciones inseguras y afirmó que la seguridad de los empleados era lo más importante para la empresa y creo- crear una estabilidad en el trabajo. Y ahí sí Es que implementaron hipocresía, ¿no? nuevas, perdón, No, sí, sí implementaron nuevas medidas, medidas, sí, bueno, mínimo, justo. ¿no? Y como controles de temperatura, distribución de mascarillas y limpieza de áreas de contacto. Y también la empresa anunció el pago doble de horas extras y 14 días de baja por enfermedad pagada para empleados puestos en cuarentena. O sea, si te enfermabas de COVID-19, te tenías que ir 2 semanas a tu casita, Bueno, mínimo. te pagaban todavía. Esas Entonces eso medidas- estaba esas medidas muy ya bien están- y creaba una estabilidad en el trabajo. Claro. Pero sin igual problema. también hubo un tema, ¿no? Con RP de algún alto directivo. que- Hubo un memo filtrado de un alto Ah, ejecutivo que se llamaba David Zapolowski, polaco el chavo, aconsejó a relaciones públicas enfocarse en la inmoralidad y la ilegalidad de las protestas de trabajadores en lugar de los problemas de seguridad, lo cual claramente fue criticado por esto. Y entonces Amazon se puso Las Word. pilas, ¿no? Ya. Ajá. Por fin. Amazon realizó donaciones e inversiones en esfuerzos relacionados con el COVID-19, como 100 millones a Feeding America y el AWS Diagnostic Development Initiative de 20 billones Bueno, de pues dólares. buenas donaciones, ¿eh? No es Muy poca bien. cosa, 20 millones Poca de cosa, dólares. así es. Ahora imagínate 100. No, estaría mejor. Está bien, Pero lo comparas con lo que ganó Jeff Bezos, Jeff Bezos, en la pandemia. nada. Pues nada. Pero a ver, una Migajas pregunta, o sea, de- todo esto fue después de las reacciones y los movimientos que Claramente, hicieron los después de todas trabajadores. las protestas y Me todo. pregunto, ¿por qué tuvo que llegar hasta ese momento? O sea, claro. ¿no? que tuvo que pasar todo eso para Obviamente crear no es algo indignación? que hayamos vivido anteriormente, entonces nadie sabía cómo actuar. Y obviamente, pues, con todas estas protestas se tuvo que hacer una respuesta. Claro, justo
pasando al siguiente tema, identificamos 3 problemas principales que Amazon enfrentó derivado a los hechos ya mencionados. Para empezar, el conflicto de prioridades, beneficios contra seguridad de los trabajadores, porque es un problema las prioridades de la empresa y la seguridad de los trabajadores, que claro que le importan a la empresa, si no es por un tema social, es por un tema logístico. Pues es cierto que Amazon experimentó un crecimiento de ventas récord y pues tuvo que contratar un personal adicional, ya que se vendía muchísimo más de lo que antes se vendía. Entonces, claro, estos problemas de los trabajadores, aunados al tema de que necesitaban más trabajadores, ¿cómo es que se podrá solventar? No sé si ustedes tengan comentarios al respecto. Justamente este tema, ¿no? De el punto comparativo entre las empresas que se vieron muy beneficiadas y entre las que tuvieron muy grandes pérdidas. Como los comercios físicos. Los comercios físicos, los comercios locales, ¿no? Los emprendimientos, muchas veces, imagínate estar durante esa época, en esos emprendimientos, ahorrar toda tu vida para poder lograr hacer tu empresa, tu emprendimiento, y que te llega una pandemia. Ahora sí que un caso fortuito, una fuerza mayor, te obligue a tener que abandonar eso después de haber invertido tanto. Pero por otro lado están estas grandes corporaciones que se vieron beneficiadas por la pandemia, que son muy pocas comparadas con todas las Pero es empresas. que son gigantes también. Son gigantes. O sea, y vemos como también yo creo que fue el confinamiento de la pandemia lo que permitió que los usuarios estuviéramos más tiempo en nuestras redes sociales, viendo los algoritmos, las promociones, y como ya no podemos salir ni comprar estas pequeñas ni medianas empresas, todo lo pedíamos por Amazon. Exacto. Así que por esto, este boom que tuvo que contratar a estos trabajadores, pero a su vez enfocarse también en la seguridad de estos, cosa que se vio un poco ahí difícil. Claro, pero uno piensa en los negocios como los restaurantes, por ejemplo. Ahí no había salida. Ahí no podías implementar una nueva administración o no podías implementar un nuevo modelo de, ¿sabes qué? No hay restaurantes. Claramente. Que te llevo el producto a tu casa, oye, no era lo mismo, la verdad. Encima de los muchos trabajadores que tuvieron que trabajar enfermos con una enfermedad que vimos que es una enfermedad mortal. Ya déjate el hecho de que te paguen o no, que tú estás trabajando cuando deberías estar descansando porque estás enfermo como trabajador. Y bueno, eso fue un riesgo conforme al crecimiento de Amazon al que se tuvieron que enfrentar. Y bueno, creo que es conveniente movernos al tema riesgo legal y reputación por las prácticas laborales. Claramente es una pandemia y una enfermedad mortal. Y creo que como se empezó a tratar, hasta que no hubo protestas, ya se implementaron más medidas. Pero creo que fue muy responsable por parte de Amazon al inicio cómo lo trató, tomando en cuenta ahora y viéndolo desde una perspectiva ya estando Sí, pero toma en liberados. cuenta esto, nadie había vivido esto. Nadie había vivido esto, O sea, estamos no de sabes acuerdo. cómo responder. Pero ya viéndolo ya en retrospectiva, habiendo pasado ese mal trago, podemos ya saber que hubo 14.9 millones de personas que murieron debido al COVID-19. O sea, eso es cifras abismales y creo que si se hubiera sabido todas las consecuencias que hubo recién cuando empezó la pandemia, creo que se lo hubiera tomado con más delicadeza y más cuidado de que todas, no solo Amazon, aquí estamos, todas las empresas, grandes y grandes corporaciones, Les tocó no el tomaron principio al de mala respecto, etapa. ¿no? Sí, Principio de toda Creo que hubo gente que arriesgó su vida y literalmente la perdió tratando de llevar a casa algo, ¿no? Que eso es lo más duro y lo más sensible de todo. Y ahorita, pues retomando lo que María dijo de lo del riesgo legal y la reputación, pues recordemos que del estudio de Christian Smalls y otros demás organizadores en protestas, pues generó una intensa indignación no solo de los mismos trabajadores, sino también de las autoridades de Nueva York y a su vez de los líderes sindicales. Y como sabemos, en Estados Unidos los líderes sindicales son de que muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes, nada es como aquí en México. Y también gracias a que se acusó del despido injustificado, improcedente, y a su vez de las represalias que sufrieron por organizar las protestas, junto con el memo que se filtró del acto ejecutivo, pues obviamente aquí se empezaron a ver los riesgos legales. De bote pronto, pues todos decimos que la violación de los derechos humanos. Claro, ¿no? Los derechos humanos siempre tienen que estar ahí presentes, siempre tienen que ser salvaguardados por el Estado, en este caso
americano, ¿no? Pero los derechos humanos es lo primero, oye, tener que elegir entre tu salud y tu salario, eso, o sea, ¿de qué va, no? O sea, espérame un tantito. Es que van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. ¿Tú piensas que con... No, ¿tú es piensas que Te voy a decir por qué. Van de la mano. Te voy a decir por qué. Aquí sí discrepamos completamente. No, te voy a decir por qué. Claramente el sistema de salud no está apto para todos. Y si no tienes un salario para poderlo pagar, o sea, por más que quieras cuidar, te llegas a contagiar, no tienes el dinero para los medicamentos. Claramente. Entonces tienes que ponerte en riesgo para conseguir ese dinero Creo que... y poder estar protegido. Creo que lo expresamos de diferentes maneras, pero es del círculo vicioso del que yo hablaba. Claro. Es el si no trabajo, pues no tengo dinero. Pero si trabajo me voy a enfermar. Entonces ya sabes, Claro, es sí, el sí, círculo sí, vicioso claro. del que no te puede salir a menos de que se tomen medidas serias, ¿no? Para intentar prevenir, porque acabar del todo fue muy difícil, ¿no? Y Bueno, creo que hablar de la aquí desconfianza, incurre ¿no? la importancia del seguro social, ¿no? Porque Claro. el trabajador muchas veces gana, no sé, 8,000 pesos, que es el salario mínimo mensual. Es una verdadera miseria. Encima pagar gastos médicos Oye, es imagínate, imposible. los seguros son otra... Otro gasto. Otro gasto, y además las empresas que venden seguros, no las aseguradoras, también se vieron, imagínate cuánto dinero perdieron. O ganaron. O sea, que se desata una pandemia mundial, también vieron, o sea, no, yo creo que perdieron más de lo que ganaron, y es una Ok. discusión que pongo sobre la mesa. Claro pues que murieron Yo creo muchas que personas. perdieron más de lo que ganaron por el hecho de que tanta gente tuvo esta enfermedad y que ellos no se lo esperaban. Imagínate cuántos asegurados. Una empresa, una aseguradora, pues usualmente tiene sus efectos. O sea, ¿ya me entiendes? Uno que otro, pero si se te juntan todos de una y todos empiezan a requerir estar dentro de un hospital, algunos entubados, no creo que era... Claro, qué gasto, Sí. puede escalar hasta los millones de pesos. Bueno, siguiendo con el tema desconfianza y deterioro de la relación empleado-trabajador. Bueno, la inconsistencia de las medidas de seguridad y suministros sanitarios en los centros de cumplimiento, nombrados FCs, generó desconfianza entre los trabajadores y la gerencia, al negarse cerrar las instalaciones con casos confirmados y la percepción de que la empresa minimizó las protestas y tuvo represalias contra los organizadores. Intensificó la frustración y llevó a una crisis en la relación laboral, en donde los trabajadores sintieron que su papel esencial no era debidamente valorado o protegido. Muy bien. Bueno, ahora sí, sigamos con las soluciones, ¿no? Sí, Las da mucho alternativas problema, que pocas encontramos. soluciones. Claro, y para este problema presentamos las siguientes 3 soluciones. El primero es implementar un propósito con utilidad. La acción sería extender la licencia por enfermedad remunerada a todos los empleados de almacén que muestren síntomas de COVID-19 o que vivan con una persona de alto riesgo, independientemente de la prueba de diagnóstico. Bueno, el impacto que pues, tiene esta alternativa es eliminar la presión financiera para que los trabajadores enfermos asistan al trabajo, mejorando la salud pública y laboral. Esto demostraría un compromiso real con la salud sobre el beneficio a corto plazo, abordando el conflicto de prioridades. Exacto. Bien. La segunda solución sería entonces una auditoría externa y mejora de las prácticas laborales. La acción, pues, sería contratar a una firma independiente para realizar una auditoría completa de las políticas de seguridad y terminación en los centros de cumplimiento y hacer públicos los hallazgos y un plan de acción. Reinstalar a Smalls u ofrecer un acuerdo que reconozca los derechos de protesta y a su vez establezca un canal claro para reportar inquietudes de seguridad. El impacto de esta solución sería mitigar el riesgo legal y de reputación, mostrando transparencia y cumpliendo con las obligaciones de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas. Abordar directamente la acusación de despido improcedente y construir un puente con los sindicatos de apoyo. Bien. Ahora la tercera. La tercera sería restablecer la confianza del empleado a nivel operacional. La acción es establecer un comité de seguridad conjunto, gerencia y trabajadores, en cada FC con autoridad real para detener operaciones temporalmente o reducir la velocidad de las líneas, eliminando las cuotas en situaciones de crisis, hasta que se cumplan las pautas de distanciamiento social y saneamiento, especialmente después de un caso positivo.
Aumentar el pago de riesgo, hazard pay, de forma significativa y permanentemente durante la crisis. Tiene sentido. El hazard pay del que hablaban. Sí, previamente mencionado. Luego, pues este impacto es el combatir la desconfianza al otorgar a los trabajadores poder de decisión sobre su propia seguridad. Esto capitaliza el reconocimiento de los trabajadores de logística, son esenciales para la sociedad y alinea las acciones con el mensaje público de que Amazon está tomando medidas extremas para mantener a la gente segura. Bien. Pues pasemos A las conclusiones y o cada al- quien algún tema que voy a quieran. preguntarles y van a responder su opinión. ¿Va? Me parece Ah, o sea, perfecto. tú vas a aquí Sí, tomar la claro, batuta. sí. Ole. Bueno, primero empezamos con Valtierra, que la pregunta es, ¿está Amazon atendiendo a sus clientes a costa de la seguridad de sus empleados y talento técnico? Pues sí, existe una fuerte evidencia de ello, ¿no? Ok. El aumento récord en las ventas y las ganancias de Jeff Bezos, junto con la necesidad de seguir contratando, priorizó la capacidad de cumplimiento. Y pues esto logró a expensas de la seguridad de los trabajadores, quienes carecían de licencia por enfermedad pagada para síntomas, que se sintieran inseguros por el hacinamiento. ¿Me repites qué es hacinamiento? Sí, el hacinamiento es cuando dentro de un espacio se conglomeran Demasiadas una personas. gran cantidad de Y es personas. peligroso en el aspecto Ah, no, COVID. claro, y más Claro, hablando, sí. si ya de por sí es peligroso sin COVID, imagínate ahora con COVID, estando dentro de una pandemia que está acabando con gran parte de la población, ¿no? Y pues bueno, estas enfrentaron represalias por protestar. Esto sugiere que la obsesión por el cliente de Amazon se extendió a la operación a costa del bienestar de la fuerza laboral. Bien, muy bien. Qué Muchas fuerte. gracias. Sí. Bueno, comenzamos otra vez con María. Hago esta siguiente pregunta. ¿Cómo manejó Amazon la crisis del COVID-19? Yo creo que mi respuesta sería que Amazon manejó la crisis con una combinación de agilidad operativa, respuesta de seguridad inconsistente y una gestión de crisis de relaciones públicas agresiva. Operacional, pues fue ágil, aumentando la contratación y gestionando el aumento exponencial de pedidos. Claro, también implementando rápidamente medidas como controles de temperatura y mascarillas. Laboral, su respuesta fue percibida como un poco inadecuada al principio, como bien lo discutimos, por los trabajadores, especialmente cuando las políticas de licencia por enfermedad remunerada y el manejo del hacinamiento. Y bueno, creo que esa sería mi respuesta básicamente. Muy bien. Seguimos con Rodrigo. El escrutinio de las autoridades sobre el despido de Smalls y las medidas de seguridad en el trabajo en las instalaciones de Amazon fueron una señal de las batallas legales que pendían sobre Amazon. Absolutamente. Bien. El escrutinio de las autoridades, ya sea el alcalde o el fiscal general de Nueva York, hablando de ella, hay nuevo alcalde de Nueva York, por si no sabían, ¿Ok? y las referencias a las leyes de derechos humanos y las leyes de seguridad y salud opcional de 1970 confirmaron que las prácticas de Amazon estaban bajo amenaza legal seria. El propio Smalls planeaba emprender acciones legales por despido injustificado, como ya lo hemos mencionado, y estas investigaciones y acciones indicaron que las batallas legales eran una posibilidad real y que Amazon debía prepararse para ellas. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora nos vamos con Fernando. Las nuevas políticas y medidas de seguridad apuntaban hacia un cambio en la estrategia de administración de crisis de Bezos. Las nuevas políticas fueron un ajuste táctico reactivo más que un cambio estratégico fundamental. Ok. Demostraron agilidad para reaccionar ante la presión, pero el hecho de que Bezos tuviera que visitar un centro y el memo filtrado indicando enfocarse en el peor del lugar del problema de seguridad, surgieron que la prioridad seguía siendo la protección de la imagen de la empresa y la operación, y yo siento que no hubo un cambio profundo en la relación entre empleador y trabajador. Muy bien. Bueno, finalmente, le vamos a preguntar a Porcayo, ¿cómo podría Amazon cambiar de una visión de ambición, utilidades, a una de utilidades con propósito? Pues claro, viéndolo de todo lo que hemos analizado, yo diría que podría ser la transición de esta visión de utilidades a la de propósito, como tú bien dices, integrando la seguridad y el bienestar de los empleados como un principio fundamental del liderazgo. Al mismo nivel que la obsesión por el cliente, deberían de agruparla esta preocupación. Vaya. Se podría lograr haciendo de que la seguridad del trabajador una función que garantice un resultado deseable, a su vez como que las inversiones y donaciones
empiezan a ser como un buen comienzo para lograrlo, ¿no? Pero el cambio real no solo requiere esto, sino también requiere de la protección del empleado, que se incorporen estas medidas de rendimiento del liderazgo y se extiendan las políticas laborales justas y remuneradas universalmente durante la crisis. Muy bien, pues damos por concluido Ya esta no se hace sesión. para más, por más que podamos. Bueno, sí, una última rápida. Una última rápida. Ok. Sí, una Que para ti, compañero, Sí, pasa. ¿estar preparados para batallas legales o situaciones cuasi permanente de crisis debería ser el tono de liderazgo en Amazon? No, no debería ser del tono. Perfecto. Con eso cerramos, compañero. Muchas gracias por Gracias. Gracias por la Gracias. atención. Hasta luego.